Ok, ya se los canté mucho durante el programa. Una técnica increíble, pero explicada, nada más ni nada menos que por la doctora Frida Medina Rodríguez. Ella es la directora general del Hospital de Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación Norte, doctor Victorio de la Fuente Narváez, que todo el mundo conoce como Magdalena de las Salinas, ¿verdad? Efectivamente. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias y gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, qué bueno que vino, porque yo creo que uno de los grandes temores que tiene cualquiera es perder una extremidad, Así ¿no? es. Pero lo que ustedes están haciendo salva extremidades. Así es. Cuéntenos. Bueno, el salvar una extremidad severamente lesionada, bueno, es un logro inapreciable, ¿no? Porque cuando un paciente sufre un trauma, un accidente vial, ahora con las motos, que es muy frecuente, o un choque de frente donde la extremidad queda comprimida y queda atrapada durante varias horas, esto muchas veces resulta en la pérdida de esa extremidad. Entonces nosotros en Magdalena de las Salinas, gracias a la innovación tecnológica, las herramientas con las que contamos, pues realmente hemos podido, esas piernas que antiguamente pues se amputaban y ahora nosotros nos dedicamos a tratar de salvar esa extremidad independientemente de la lesión a partes blandas que tenga, de lesión a músculo, de lesión a hueso, inclusive con grandes pérdidas óseas o inclusive lesiones vasculares. Ok, bueno, cabe mencionar que justamente al Hospital de Traumatología llegan la mayoría de los accidentados graves. O sea, de hecho, cuando fueron las explosiones estas del Huachicol, a ustedes les llevaron a una gran cantidad de heridos, ¿no? Entonces tienen una gran experiencia en el trato de emergencias en traumas, ¿correcto? Es correcto, sí, nosotros somos un centro de referencia del paciente politraumatizado, del gran quemado. Nosotros recibimos en promedio 500 pacientes diarios en urgencias. ¡Wow! Qué impresionante. Sí, entonces, pero somos un centro especializado en el manejo del trauma, entonces esto hace que las expectativas de vida y las expectativas de solución del problema son muy grandes en nuestro hospital. Correcto. A ver, entonces, una persona tuvo un accidente y, digamos, se le machacó la mano y la mitad del brazo. Así es. El hueso se astilló. ¿Qué hacen? Nosotros, en primer lugar, se recibe al paciente. Es bien importante que no tarde mucho tiempo en llegar. Entre más tardemos en que pasa de un lado a otro, que va a un hospital, que va a otro hospital, esto va siendo el retardo. Porque cuando se tiene una lesión vascular, o sea, tenemos esta extremidad severamente lesionada, machacada, como esté contundida, esto lleva un tiempo que llamamos de isquemia caliente. Esto el hueso lo aguanta, pero el músculo no. El músculo no aguanta más de 8 horas sin tener una revascularización para tener resultados óptimos. ¿Por qué? Porque podemos volver a pegar tendones, músculos, hueso, podemos hacerlo crecer, inclusive como te comentaba, pero cuando ya el daño está hecho por isquemia, por falta de irrigación en el músculo, ya es irreversible, ya no tenemos mucho que ofrecerle a ese paciente. Correcto. Entonces, primero, ya sabemos, de volada al hospital, pero al de traumatología. O sea, ¿para qué le perdemos tiempo? Al específico. Ahora, ¿cómo es esto de alargar el hueso? Cuando nosotros tenemos lesiones severas en las cuales pues tienes que quitar todo lo machacado, todo lo contundido, lo necrótico que está, pues muchas veces lo que hacemos es lo que se llama un acortamiento agudo. Entonces yo hago un acortamiento agudo y esto me ayuda a que yo pueda contactar hueso con hueso, la pérdida de piel que ya tengo, pues obviamente ya es menor la pérdida de piel, menor la pérdida de músculo que tengo, entonces hago un acortamiento agudo. Antiguamente, si esto resultaba, el paciente pues andaba con un zapatote, ¿no? Sí. O andaba con una pierna en una banqueta y la otra abajo. Entonces, esto con la novedad de que nosotros podemos hacer un corte en la parte proximal de la pierna, por ejemplo en la tibia, que es el sitio más frecuente, ahí yo puedo hacer lo que se llama una callotaxis. Esto es de que yo hago el corte, espero un tiempo y cuando se empieza a formar el callo óseo, yo lo empiezo a traccionar, o sea, a jalar, y entonces esto tiene capacidad de multiplicarse. No solamente crece el hueso, crecen los músculos, crece la piel, crecen los tendones, crecen los vasos, y entonces yo voy recuperando la longitud de la extremidad, de tal manera que el paciente, cuando ya se consolidó todo, él termina con una pierna del mismo tamaño y funcional.
Wow, a ver, estamos viendo las imágenes, esta animación. Entonces, Así es. ¿el hueso vuelve a ser hueso? Así es, ahí se ve cómo está formándose eso gris, es lo que se está formando de hueso, es el callo que nosotros vamos traccionando. Esto va creciendo a razón de 1 milímetro por día. Y entonces esto te permite que abajo está pegando la fractura y arriba está elongándose ese callo. Esto nosotros le llamamos callo taxis, o sea, taxis de viaje, en el cual nosotros estamos jalando, traccionándolo de tal manera que el paciente al final del camino va a quedar con la longitud que tenía. Increíble. Ahora, esto mismo, esta misma técnica, ¿se puede utilizar para otros temas? Quiero decir, no nada más para salvar una extremidad, sino para otros temas. Exactamente. Cuando una persona tiene de nacimiento una pierna más corta que otra, o por un accidente tuvo como secuela una extremidad más corta, o personas con talla baja, por ejemplo, igual lo han utilizado. Nosotros en el Hospital de Traumatología, evidentemente, es como una forma de rescate, pero tiene, o cuando un paciente tiene un tumor óseo y hay que quitar todo ese segmento fracturado, digo, todo ese segmento de tumor, pues realmente lo que se hace es un transporte óseo. Entonces yo voy transportando el pedazo de hueso hasta que llega a tocar el hueso opuesto, y también nuevamente todo este callo, todo este transporte de hueso se va a corticalizar y va a adquirir las características normales del hueso, y el paciente no pierde la pierna o no queda nuevamente con una pierna más corta. Increíble. Ahora, estos como clavos y esta es una barra metálica, ¿eso va por dentro o por fuera? ¿Cómo va? No, esto va por fuera, o sea, es una barra de transportación ósea que va agarrada por unos tornillos, unos clavos largos que van sujetos al hueso, y esto me permite mantener el segmento óseo y me permite irlo traccionando y mantenerlo en su lugar. De hecho, esa barra es lo suficientemente potente para que a mí me soporte el peso de mi cuerpo, porque el apoyo también es fundamental para que esto vaya ejercitándose, teniendo mejor vascularidad y obviamente mejor consolidación. Ok, ¿y esto funciona en gente joven y en gente adulta? Sí, en gente joven es una maravilla. En gente adulta tenemos que ir sometiéndolo primero a todas las enfermedades concomitantes que tenga, qué tanto riesgo-beneficio puede traer, pero también en gente adulta a veces en lugar de ir creciendo un cuarto de vuelta cada 6 horas, o sea, 1 milímetro por día, podemos estar creciendo 1/4 o medio milímetro por día, dependiendo de eso. ¿Por qué? Porque no va a tener la misma capacidad de regeneración que tiene un joven. No, hombre, está increíble. Aquí están haciendo el corte, por ejemplo, la osteotomía, y entonces a partir de ese segmento, bueno, ahí están resecando un segmento óseo que podría ser un tumor o una infección, por ejemplo, ese hueso a lo mejor estaba infectado, entonces tengo esa pérdida ósea parte de abajo, en la parte de arriba se hace la osteotomía, esa es la barra de transporte que se va colocando y nosotros vamos dando un cuarto de vuelta y tú puedes ver ahí cómo va creciendo ese callo óseo que me da la longitud que yo requiera de mi paciente, y esto es activo, o sea, yo puedo decir, en un principio tenía 8 centímetros, pero acabé alargándole 10, 11, 12. ¿Por qué? Porque yo lo voy midiendo con radiometría, ver exactamente cuánto le falta. En las manos, en los brazos, realmente no tiene tanto problema, porque el que te quede un brazo un poquito más largo que otro, pues a lo mejor nada más hay que estarle doblando, pero en una pierna es muy evidente y da problemas posteriormente en rodillas, en cadera, en columna, exactamente. Por eso ahí es importante que tengamos la longitud exacta de nuestras piernas. Claro, a ver, toda la parte que tiene que ver con salvar vidas, que es lo que ustedes hacen, Sí, primero. Eso está increíble, ¿no? Pues me quedé pensando porque tengo una mejor amiga que nació efectivamente con 10 centímetros de diferencia entre una pierna y Así otra. es. Le injertaron en aquel entonces un hueso de bovino y obviamente el hueso se fue desgastando y ella fue arreglando su espalda de forma tal que pudiera compensar. Hoy en día ya no le pueden hacer nada porque la espalda ya es como así por toda la compensación. O sea, si a los niños recién nacidos o chiquitos, digamos, que nacieran con problemas de este tipo, se les trata así de inmediato,
ya le salvaste la vida, la autoestima, etcétera, a un niño, ¿no? Efectivamente. Está padrísimo también. ¿A cuántas personas dicen que atienden diariamente en casos de emergencia? En promedio, 500 pacientes entran a urgencias en Magdalena de las Salinas todos los días, en 24 horas. Ok. Y este tipo de operación de alargamiento óseo, ¿qué tan frecuente es su realización? Por fortuna no es tan frecuente, no sé, estaremos teniendo unos 10 pacientes al año, cuando mucho, en los cuales son pacientes que primero, porque tú bien lo dijiste, yo tengo un paciente politraumatizado. Lo primero es salvarle la vida. Si yo, porque me aboco a salvarle una extremidad severamente lesionada, pierdo tiempo, mucho tiempo en el quirófano, hacemos lo que se llama el segundo daño, el segundo hit. Y entonces, por salvar una extremidad, pierdo al paciente. Entonces, primero es salvar la vida. Y después vamos a ver qué podemos hacer en salvar la extremidad. Entonces, ya una vez que el paciente ya está vivo, que ya está completo, nosotros esperamos lo que se llama un periodo de ventana, en el cual son 5 días después del accidente. Si el paciente ya está hemodinámicamente estable, entonces seguimos en la decisión de salvar esa extremidad. Okay. Obviamente, lo primordial es salvarlo, y en segundo lugar, en este caso, en una extremidad así, será la lesión vascular. Reparo la lesión vascular, el paciente se recupera, sigue haciéndose pues desbridamientos quirúrgicos, manteniendo antibiótico, todo para mantener a nuestro paciente no solo esa extremidad, sino todo el paciente vivo. Y posteriormente ya hacemos la reparación del daño, ¿no? ¡Qué padre! ¿Cuánta gente trabaja allá en Magdalena de las Salinas? Somos 3.800 trabajadores. La UMAE, la Unidad Médica de Alta Especialidad, tiene un hospital de 252 camas de trauma, de pura trauma, otro de pura ortopedia, igual con 260 camas, y tenemos rehabilitación. Entonces nosotros somos una unidad médica de alta especialidad nada más en el puro músculo esquelético, que bueno, es la carga global de la enfermedad. Estamos hablando del 44% de la población que va a tener una lesión, un accidente, un problema de lumbalgia, un problema crónico degenerativo. O sea, realmente sí es algo que hace mucha falta en México y que, bueno, tenemos todo para manejarlo. Qué gusto que haya venido este día. Salúdenos por ahí al doctor Polito, que claro es que sí, neurocirujano y lo queremos mucho por acá. Lo sé. Es la doctora Frida Medina Rodríguez. Ella es la directora general del Hospital de Traumatología. ¿Es Ramón de la Fuente Narváez? ¿Cómo es? Victorio Victorio de la Fuente Narváez. Pero que todo el mundo conocemos como Magdalena de las Salinas.